Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Desmontando la Flor de Jade. Bienvenidos mecenas, bienvenidos lectores. Hola Jesús. Hola Estela. Bueno Jesús, hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Capítulo 1. Muy bien. Si te parece vamos a escuchar algo antes. Quizá nunca supieron a ciencia cierta cómo llegaron hasta allí. Cómo dejaron atrás pasado, familias, amigos, identidad. Un mundo que parecía tan real, una existencia que parecía única, encadenada a un destino prefijado de antemano y del que nunca escaparían. Quizá nunca supieron en realidad cómo todo aquello simplemente se esfumó. Muy bien, estamos ya en el capítulo 1. En el capítulo 1, Jesús, nos presentás a los personajes, los ubicás en un contexto determinado, se encuentran, intentan salir de ahí, terminan cayendo en manos de unos perseguidores y nos dejás ahí en una duda de qué pasará después. Entonces, para empezar. Empecemos. Casi todos los libros, cuando uno los empieza por la portada. Y yo quisiera saber, y creo que muchos también, qué es lo que está dibujado en la portada. Hay una figura, Vale. pero... Sí, el elemento de portada suele buscarse, en el elemento de portada suele buscarse algo que defina, de alguna manera, todo el segmento. Si es un único libro, un libro autoconclusivo, pues un poco que sea la esencia, el espíritu de todo el contenido, de todo el argumento de ese libro, o algo característico, ¿no? Algo representativo. Cuando estamos hablando de una saga además como la mía, que no tiene libros autoconclusivos, es una única historia con jalones, uno busca que en la portada haya un resumen, un elemento identificativo de ese bloque, de esa parcela. Buscar el elemento que hacía característico, o que hacía que fuera representativo de ese bloque que iba a ser el enviado resultaba complicado, porque además yo buscaba una portada que no tuviera muchos elementos, ¿no? Buscaba una portada que fuese rápida de ver, impactante de ver, y bajo mi prisma eso se consigue con un único elemento, con muy pocos elementos en la portada. Y para vos era complicado porque hay varios personajes. Claro, es decir, el tema de personajes suele ser algo que es recurrente. ¿Por qué no? Bueno, pues teníamos un elenco inicial de personajes complejo. ¿Qué hacíamos? Sacábamos a Claudia, sacábamos a todos, sacábamos al cronista. Era complejo. Salíamos de ahí, metíamos un Olwen, metíamos un Gerim, no quedaba. Así que yo busqué en concreto un elemento que sí fuera representativo. Y nada más representativo que el propio enviado. Es decir, el concepto que en el texto, en el texto de Flor de Jade, dentro del texto de Flor de Jade, cuando se hace referencia a los textos, a la mitología del mundo de Flor de Jade, hay un elemento que representa lo que va a ser el enviado, que es el séptimo de misal, que es una figura, una deidad, una semideidad élfica que tiene un poco un cruce entre un mesías, un ángel exterminador, está camino entre, no se sabe muy bien si es un salvador o es como un arcángel, pero muy potente. Exacto, un arcángel o un jinete del apocalipsis, no se sabe muy bien, ¿no? De hecho, se plantea así. Ese es el elemento que define el enviado, porque en los textos el enviado iba a ser o está identificado, los textos de Arcanorez en concreto, él lo identifica con el séptimo de misal. Es una portada, diríamos, metafórica. Es decir, claro. Yo recuerdo un chico muy enfadado que escribía un comentario en Amazon diciendo que no salían seres con alas en todo el libro, que tal, ¿no? No salen seres con alas. Yo creo que es lo único que hace falta salir.
Es una ilustración que a nivel técnico está ampliamente superada, pero aún así sigue teniendo una serie de elementos exquisitos, ¿no? Y bueno, esa sería un poco la explicación de la portada. Todo esto nos tomó la portada. 3 días terminamos el resto. Sí. Bueno, No sé. el inicio. Nosotros escuchamos el fragmentito inicial, pero en realidad hay algo previo. En Y realidad, eso previo es una cita. Sí. Una cita que abre y que en realidad se repite en tu trabajo. Antes de cada capítulo uno puede encontrarse casi siempre una cita. ¿Esto tiene algo que ver con alguna influencia o es que...? Sí, bueno, uno se acostumbra, a medida que va leyendo, se acostumbra a ver una serie de elementos que le gusta ver en un capítulo, en la construcción o en el estilo literario de alguien, y otras cosas que no. Yo recuerdo que a mí me gustaba mucho los capítulos que venían encabezados con algo, porque creaban cierta atmósfera, de alguna manera centraban, de alguna manera es como un avance. Sí, es como son accesorios, es como es como ir vestido y tener una serie de complementos, ¿no? El traje es bueno o el vestido es bonito, pero si tiene una serie de accesorios elegantes, pues lo mejora. Y a mí me gustaba mucho eso y quise hacer algo parecido. Entonces la idea era encabezar cada segmento, cada capítulo, que en su momento los llamé eventos, ¿no? Cada evento con una cita que de alguna manera pasara o tuviera un poco la misma razón de ser que la portada, ¿no? Que explicara o creara esa atmósfera de lo que iba a contarse en el capítulo. Esta en concreto, la que encabeza el Éxodo, es una cita, es una versión de una cita de Sócrates, que me gustaba la idea, ¿no? Y que explicaba precisamente eso, ¿no? Porque el Éxodo iba a ser el capítulo en el que se tiene que iniciar el movimiento, en el que el movimiento justifica todo lo que va a pasar después. En la versión más actual del enviado hay capítulos que tienen entrada y capítulos que no, porque realmente lo que hicimos fue segmentar algunos capítulos que eran muy densos, muy largos, en bloques más cortos. Entonces, no todos los bloques pedían una cita. La inmensa mayoría de las citas son mías y están, salvo una, creo recordar, están todas circunscritas a ese universo, ese background que tiene detrás. Que tiene Flor, en el que asoman, diríamos, sus pensadores, sus grandes militares, sus obras literarias, Sí, lo que ya existe. Exacto, no, todo lo que hay detrás, actual o del pasado, ¿no? Me pareció una manera interesante de encabezar. Vos me hablas de que hubo cortes en el enviado, capítulos más largos que ahora son más cortos. Sí. ¿El principio es el mismo? ¿Siempre fue...? No. De hecho, el principio del enviado, los primeros bloques de texto del enviado, el enviado en general es probablemente el libro más tocado, el libro que más se ha modificado, es el más antiguo, con lo cual tiene justificación. Es el libro más tocado, pero el inicio en concreto es de sobra de lo más tocado. ¿Por qué? Quizá por eso, quizá porque uno cuando empieza a escribir, yo nunca fui un escritor con un sistema. A mí planificar en exceso no me ha gustado y Flor de Jade no iba a ser un libro que yo pudiera
empezar a contar por segmentos y por trozos y luego unificarlos y luego... No. Entonces, el principio de Flor de Jade fue lo primero que se escribió de Flor de Jade. Y hay que contar que yo era muy joven en aquel momento. Entonces, lo que en un momento determinado me pareció muy interesante, luego no me pareció tal. De hecho, el último gran cambio que tuvo el inicio de Flor de Jade fue del paso de la primera edición en digital a la segunda edición en digital. Y ahora lo cuento, ¿no? El bloque inicial, la edición en papel, tenía un inicio. Tenía un inicio largo, tenía un capítulo en el que Lem Forjadorada, dentro de la ciudad de Tagar, experimentaba una serie de sucesos que venían a crear el ambiente previo a la revolución de los templos, ¿no? La idea era ver cómo en el mundo, focalizado o de alguna manera circunscrito a un personaje en una ciudad, se experimentaba todo aquello que terminó siendo la revolución de los templos, que es lo que termina configurando el derrocamiento del imperio humano y todos los acontecimientos previos a la llegada de los humanos al universo de Flor de Jade. Se contaba con ese capítulo de Lem. Luego se añadía un capítulo que sigue existiendo, pero que está ubicado en otro lugar, que es el capítulo de la toma del sagrado. Aparece Iriel por primera vez. Y Orión. Orión, aparece Soron por primera vez. Ra. Es un capítulo intenso. Todo este bagaje, añadiendo además algunos pequeños cortes, pequeños textos de enlace o de preámbulo, todo ese segmento se comía aproximadamente cerca de las 200 primeras páginas. ¿Qué ocurre? Que después de un capítulo, es decir, de una entrada así, de casi 200 páginas, estábamos hablando de un libro que superaban las 600, así que no estamos hablando de cualquier cosa, es decir, casi el tamaño de cualquier otro libro, sí, que no sea de hecho, sí. Después de eso aparecían los humanos y ahí había una serie de lectores que se perdían. Ahí entraban en un conflicto, no encajaban muy bien ese cambio de dinámica. Entonces decidimos, bajo sugerencia de un amigo que trabajaba como lector en una editorial y tal, al que le pasé el texto, bajo sugerencia me dijo: empieza directamente con los humanos. Empieza directamente diciéndole al lector, esto es lo que pasa. Y ahora luego cuéntale, si quieres, ve hacia arriba o hacia abajo, pero éntrale directamente. Yo creo que fue una decisión acertada. Entonces, prescindimos de todo ese bagaje anterior. Pero antes de llegar ahí, hay un montón de inicios muy diferentes. Hay cuadernos enteros con esas alternativos. Yo empezaba Flor de Jade con un alegato a la imaginación. Imagínate, era un chaval de 17 años y los primeros textos, las primeras 4 o 5 páginas, estoy hablando en formato de cuaderno y tal, no sé eso al final como... Eran un alegato hacia un hipotético lector, diciéndole todo lo que vas a recibir es producto de la imaginación, producto de la inspiración, ¿no? Entiéndeme, lector. Era un juego que muchas veces se utilizaba, y esto es deuda de los escritores del 19, ese juego que muchos poetas y escritores del 19 tenían con sus hipotéticos lectores. Lector, si estás leyendo estas líneas, Sí. Me gustó, lo descarté relativamente pronto. Había todo un segmento donde aparecían los dioses en una suerte de senado romano, senado griego, donde se peleaban. Allí Kala montaba, diríamos, con una especie de golpe de estado divino, ¿no?
y daba la sensación de que eso, o sea, lo que había pasado en la corte celestial es el reflejo de lo que iba a pasar. Qué platónico. Luego, yo creo que es esa etapa, ¿no? Es esa etapa donde por un lado se te mezclan las influencias típicas de la manera de contar historias de las series ni siquiera buenas. O series incluso de animación o tal, de tu momento de adolescencia y tal, con otras lecturas que te llevan y se termina haciendo una combinación un poco extraña, ¿no? Me parecía bastante infantil. O sea, me llegó a parecer después bastante infantil. No quería que los dioses fueran nada real. Me parecía poco maduro. Y eso sí tuvo mucho que ver la etapa de historia y tal, ¿no? Para mí me resultaba mucho más interesante los dioses como construcciones culturales y de préstamos de unas a otras y tal, que realmente hacer aparecer al dios de la guerra en mitad de los ejércitos, que puede ser muy vistoso y puede quedar muy épico, pero no me terminaba de gustar esa idea. Luego había una entrada en la que yo mostraba a los humanos en nuestro mundo, digamos, haciendo sus cosas cotidianas. El cronista aparecía teniendo una partida de rol. Bueno, el cronista es rolero y es una definición que en las primeras páginas de Flor de Jade aparecía y que luego eliminé, pero que siguió estando ahí de manera implícita, ¿no? Que siguió estando ahí un poco de manera sugerida. Entonces aparecía echando una partida de rol, los chicos, los músicos aparecían ensayando, se contaban historias, Faro aparecía por allí con sus amigotes, tal, y luego me di cuenta de que todo ese tipo de explicaciones le restaban potencia a un inicio, que el inicio era mucho más potente con un abrir los ojos y dónde estoy, ¿no? Empecé a eliminar todo ese tipo de cosas hasta quedarme con lo nuclear. Así tenemos que el capítulo realmente empieza con un diálogo, ¿no? Y que es eso, ¿no? ¿Qué haces en mi sueño? Bueno, un poco es el único punto, diríamos, de lógica dentro del absurdo de yo me acosté en una cama y he terminado en una cueva. Bueno, no sé qué... Y el tema de la cueva, ¿por qué elegís una cueva? Porque podrían haber reaparecido... De hecho aparecían en otros sitios. Es decir, sí, en todo este ir y venir de páginas, de segmentos, de cosas que se construyen en un libro que no tiene nada más que el andamiaje, no tiene mucho más. Los chicos aparecían en mitad de un bosque, con niebla y tal, y los orcos les aparecían allí mismos, como si hubieran entrado en mitad de un territorio de guerra casi, ¿no? Y los capturaban allí mismo. En otra versión aparecían en unas mazmorras, es decir, la idea era la misma que la de la cueva, aparezco pero no sé dónde estoy, pero estoy metido en una jaula, ¿no? Estoy metido en una mazmorra, y en esas mazmorras ya estaban Geraint y Olwen, y entonces se montaba allí una escena épica donde se peleaban con la guarnición de la torre y al final venía un personaje que era un dragón cambiante, era una macarrada en realidad, es decir, es muy chulo, un chaval de 15 años igual lo flipa, pero yo no quería eso, yo no quería una historia que se sostuviese en una serie de escenas que podrían ser más o menos de acción, más o menos épicas. Yo quería casi desde el primer momento, anoto a pie de página, el primer momento no es el momento en el que escribí todo eso, en el momento en el que realmente dije, oye, aquí hay material para hacer un buen libro. No simplemente un libro, no simplemente una historia. Claro. Yo creo que aquí hay fundamento para hacer algo mejor, algo más sólido. Descarté todo ese tipo de cosas. Y te quedas con Me quedo con la cueva. Me quedo con la cueva por una serie de elementos que pueden parecer absolutamente anecdóticos. A mí me interesaba que los personajes tuvieran su tiempo,
quería darle su tiempo a los personajes para que asimilaran lo que pasaba. Lo mejor es un entorno cerrado, un entorno en el que nada, por casualidad, no aparezca allí y perturbe ese momento, ¿no? La idea de la cueva tiene además un pequeño componente filosófico, ¿no? Es decir, claro, sí, te iba a preguntar la caverna está ahí, es decir, claro, es decir, porque además esa es la duda y por eso también el encabezar la cita inicial, la cita, ¿no? Es decir, podemos hacer dos cosas cuando algo así ocurre, ¿no? O nos sentamos apabullados por el miedo a lo que pueda haber fuera, sobrepasados por lo que quiera que haya ocurrido, que no tiene explicación, o podemos levantarnos y mirar detrás de la cortina a ver dónde está el fantasma, ¿no? Sí, un poco confundidos, perdidos, claro, sin saber, claro. De hecho, y sin atrevernos a ver qué hay. Sí, ellos podían haberse quedado en la caverna hasta morir. Y la cueva me parecía, por eso, dos razones, ¿no? Primero, era un entorno controlado, un entorno, además, bueno, que tiene su punto de misterio, ¿no? De casi un puntito sobrenatural, casi también un regresar al origen, ¿no? ¿Habías estado en alguna caverna? Sí. ¿Y lo usaste para describirla? Sí. O sea, por el tema de las dimensiones, yo no recuerdo exactamente qué caverna era. No voy a preguntar cuál. Tengo la suerte de que aquí en España hay más de una y más de dos cavernas realmente famosas. Y tal, y son espacios, uno no se imagina hasta qué punto son espacios grandes, son espacios que permiten todo eso. Y bueno, nosotros además recibimos la imagen de las cuevas bellísimamente iluminadas y tal cual. Claro. Pero si tuviéramos que ver las cuevas solo y exclusivamente con la luz que pueda llegar de fuera, de alguna grieta o de algún sitio, son entornos bastante tenebrosos, ¿no? Son bastante oníricos en realidad. Y me resultó interesante esa idea. Además había un elemento importante que aparece en este mismo capítulo también, ¿no? Que es, están en un mundo distinto, pero yo no quería que se dieran cuenta nada más llegar. Entonces, necesitaba un espacio controlado. Necesitaba un espacio que no delatase. Enseguida no estáis donde creéis estar, ¿no? Claro. Y hacer algo, ponerlo en un espacio abierto, me pedía una serie de piruetas que son un poco más forzadas, ¿no? Yo recuerdo cuando los personajes salían directamente al exterior, yo les tenía que poner niebla, las nubes tapando los soles, claro. Es decir, y tal, y tenía que estar así durante mucho tiempo antes de desvelar, esto es otro lugar, ¿no? Pues sí, esa es la razón de la cueva y de que aparezcan en una cueva. Silencio. Oscuridad, tinieblas. Claudia, ¿eres tú? ¿Alex? Su figura ensombrecida se aproximó despacio hacia la silueta recortada de una muchacha que le miraba sin expresión, como si estuviese ausente del mundo que la rodeaba. Claudia, ¿qué haces en mi sueño? ¿En tu sueño? Ella miró a su alrededor despacio. Parecía no acabar de creerse aquella situación. Volvió sus ojos de nuevo hacia el chico. En sus pupilas podía adivinarse su desconcierto. No parecía quedar demasiado satisfecha con aquella explicación. Sin embargo, Alex no daba señales de preocupación. De hecho, parecía muy tranquilo. Vestía su amplia gabardina de cuero negro y anudaba a su cuello su peculiar bufanda blanca. Era el mismo vestuario con el que le recordaba de aquella pasada tarde. ¿Esto es tu sueño? ¿Qué puede ser si no? Ya tenemos el contexto, ya instalamos el escenario, sabemos que estamos dentro de una cueva y podríamos seguir con los personajes, si te parece. Sí.
venimos de escuchar a uno de ellos en particular contarnos un poco lo que cree que está haciendo ahí. Así que, si te parece bien, empezamos con Alexis. Empezamos con Alexis. Me haces un poco de historia Vale. y me contás un poquito de él. Alexis no tiene un gran cambio, no es de los personajes que tenga un cambio radical. Hay un protogrupo de personajes que corresponde a también esas etapas que te he mencionado antes, ¿no? De capítulos iniciales y propuestas que no terminan de cuadrar, en el que los personajes humanos iban a ser un grupo un poco más numeroso. Y tenían todos más o menos la misma edad, no había músicos entre ellos, era un grupo de chavales. Lo curioso es que tenían nombre anglosajón. Mi primera idea fue un poco dejarte llevar por aquello que recibías, especialmente del cine, de las series norteamericanas, series, sí. ¿no? Entonces, parecía que tenía como más caché, como más glamour, ¿no? Nombres anglosajones, un grupo de chavales que podrían corresponder a esa adolescencia norteamericana, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era el nombre, tendría que mirarlo porque creí descubrir una página revisando los manuscritos antiguos. No recuerdo el viejo nombre que tenía Alex, pero ya empezaba a dibujarse. Es decir, yo uno de los personajes quería que tuviese ese prototipo que iba a ser probablemente el de prototipo de adolescente norteamericano, quizá un poco, pues eso, el chico de aspecto algo ambiguo, ¿no? Imberbe, rubio y tal. No tiene... Ese personaje no tiene grandes cambios. Sin embargo, Claudia sí. Claudia sí recuerdo que empezó llamándose Vicky. En ese grupo de adolescentes norteamericanos empezó llamándose Vicky y era pelirroja. También otro fetiche muy... Creo que alguno todavía recordará por ahí, porque además el pelo rojo de Claudia aguantó hasta algunos capítulos, algunas líneas ya más, digamos, más presentes, más actuales, ¿no? Pero también lo deseché. De hecho, yo hice un cambio absolutamente radical. De ese grupo de adolescentes, diríamos, de corte anglosajón, pasé directamente a un grupo de chavales que vivían en mi ciudad, que participaban, es decir, eran españoles del sur. Lo acotaste. Lo ubiqué demasiado, quizá demasiado. Es decir, pasé de un estereotipo extendido casi universal por el hecho de la facilidad que tenemos para recibirlo, a algo demasiado local. Y tampoco me gustó. Ahí es donde cambiaron los nombres. Los nombres se fueron a nombres que pudieran ser... Yo no escondo que los personajes son de cultura hispánica. Es decir, no escondo que podrían ser... que son de cultura hispánica. Pero los nombres tratan de ser lo suficientemente ambiguos como para no poder ubicarlos en un lugar geográfico concreto. De hecho, tenemos Alexis, que es un nombre perfectamente español, pero que podría ser un nombre casi de cualquier otro país latinoamericano. Tenemos Claudia, que es un nombre perfectamente español, pero que también se encuentra en cualquier otro país. Y bueno, el tema de Hansi es el extranjero, entonces bueno, este no cuenta, ¿no? Cuando Claudia pasa, diríamos, a ser española, latina, por decirlo de alguna manera, cambia un poco la fisonomía. Me resultaba demasiado el ponerle un cabello rojo, o tendría que habérselo pintado, lo cual no me terminaba de gustar mucho, o hubiera dicho que es una pelirroja natural y
probablemente no abundan demasiadas pelirrojas naturales. Así que preferí darle Esto ese aspecto. el aspecto físico de los personajes te concentraste mucho. Tuviste una época de Sí, láminas bueno, que sí. podemos ir viendo, de hecho. ¿Cuáles trabajaste en ese aspecto físico? En algún punto lo materializaste y me pregunto, ¿era importante para vos tener esas referencias? Una referencia... No, a ver, cuando empiezas a escribir joven, creo que hay aspectos a los que le das mucha importancia, y yo creo que el físico, el aspecto de tus personajes, uno de ellos, poco a poco eso se te termina pasando, no llegas a darle esa importancia. Hay personajes que aparecen mucho más tarde en Flor de Jade que no tienen ni la mitad de líneas descriptivas del físico de las que tienen los personajes iniciales, ¿no? En ese particular, al principio sí, y al principio caes incluso en algunos matices que sean chocantes o que sean llamativos desde el punto de vista del aspecto. Luego, si te refieres a si eso condiciona la necesidad de hacer láminas, no. Lo que pasa es que una obra como Flor de Jade a mí me estaba pidiendo cierto cuerpo de imágenes, cierto cuerpo de iconos, que tiene una serie de televisión, que tiene otro tipo de productos, pero que un libro suele estar menguado. Yo tenía la suerte de tener un ilustrador como Javier Charro, increíble, con el que podía plantear todo este tipo de cosas. Pero quizá el volumen de ilustraciones que necesitamos, estábamos pensando en aquel momento para una publicidad, para promociones, para cualquier cosa, ¿no? Que el volumen era excesivo. Era un volumen excesivo, entonces nos buscamos otra vía. El recurso es un juego, es el motor de creación de personajes de un juego, que me parece que es de los motores de creación de personajes más espectaculares que hay, pues te permite hacer unas cosas increíbles, al que le dotamos de una cantidad ingente de programas de modificación, de personalizaciones, que casi nos permitían llegar al personaje, al menos al que yo tenía en la cabeza, casi directo, ¿no? Hay variaciones, hay límites, es decir, no es un escultor de rostros. Pero se acercan bastante a tu idea. Tenías que buscar un poco perfiles y estructuras craneales que se acercaran a eso. Con todo, yo creo que hicimos un abanico de personajes extenso, muy, muy cercanos. Los personajes, quizá Claudia, la que más... Odín, Hansi lo clavamos. También es verdad que, bueno, un chico con las características de Odín no hace falta muchos matices para hacerlo, ¿no? Pero sí se acercan bastante. En concreto, Olwen es Olwen es prácticamente idéntico al personaje que tengo en la cabeza. Cada lector luego hace su propio, construye su... Y es muy lícito. Eso iba a preguntarte, ¿no? Es muy lícito. ¿Hubo controversia con las imágenes que hiciste? ¿Hubo gente que te dijera... Claro, eso es como de todo. Me encantó, y gente que te dijera, no, a mí no se parece en nada. De hecho, de uno y de otro. Es muy difícil. Cuando un lector imagina un rostro, imagina un personaje, es muy difícil que nada que se pueda crear fuera de esa imaginación particular de esa persona lo supere. Porque tendemos a poner los rasgos perfectos, tendemos a poner los rasgos ideales para el personaje. Y esos rasgos ideales pues cambian de una persona a otra, ¿no? Y eso ocurre con esto y ocurre con las series de televisión cuando recrean personajes que son conocidos, sí, o películas que recrean libros y tal, que siempre hay alguien que dice, pues fulanito actor que se ha elegido para hacer tal personaje no se parece en nada, yo hubiera preferido a este. Siempre están esas preferencias. Y yo decía siempre que no pretendía competir con ninguno de las imaginaciones, ninguna de las construcciones mentales de los lectores. Yo proponía la mía. Y bueno, da la casualidad que soy el que lo creo. Soy el autor y tengo perfecto derecho a plantear la mía, ¿no?
Tenemos entonces a Alexis y tenemos a Claudia. Claudia. Dos personajes que son dos chicos jóvenes Sí. que están, digamos, arrancando en la Sí. vida, que recién empiezan y que se encuentran en el siguiente paso con Odín. Con Odín. Con Hansi, que es ya un poco mayor, es Sí. amigo y demás, pero aporta un elemento exótico, digamos. Sí. Sí. ¿Por qué querías a un extranjero? ¿O por qué se te ocurrió un extranjero? Bueno, siempre está. Esta creo que también es un poco deuda del rol y deuda del rol de aquellos años, ¿no? Es decir, era normal que hubiese siempre en el grupo de las partidas un tío muy grande y muy fuerte, ¿no? Alguien con un aspecto muy llamativo, alguien que contrastaba totalmente, el punto exótico, siempre había alguno. Yo quería que ese personaje fuese Hansi. En cualquier caso, la idea es colocar a unos personajes que, en este caso, los tres músicos, que forman un grupo. Entonces yo quería que hubiera una relación importante entre ellos. Primero porque, y esto sí que es verdad que todavía ni siquiera en este formato y en estos vídeos puedo desvelar, es importante que hubiera ese vínculo emocional y ese vínculo fuerte entre ellos, que fueran amigos directamente. Estas tres personas tienen una personalidad en función del rol y de las experiencias que han tenido en el mundo que ellos conocen. Uh-huh. Es decir, yo a Alexis lo definíamos como un chico carismático. En el grupo musical, es decir, bueno, ellos los vinculo en un grupo de música, yo creo que esto ya es por preferencia personal. El rol de Alexis en la banda es probablemente el chico que se movía para conseguir que hubiera conciertos, el tipo que movía el la líder banda, que ¿no? es manager también. El líder manager, el líder carismático dentro de la banda, ¿no? Claudia es el reclamo, es la voz y es la chica del grupo. Y la gente que escucha metal sabrá que es muy común tener una front vocal femenina. La voz atrae, ella luce, pues normalmente el resto del grupo son varones y tal. Es decir, es un punto llamativo. Odín es el batería, es el tipo corpulento, es el tipo duro. Sin embargo, lo presentamos en Flor de Jade como alguien bastante pacífico, a pesar de trabajar, ¿no? De ganarse un sueldecito como portero del local donde solían tocar, donde hacían la mayor parte de los conciertos y tal, ¿no? Se le presenta como un tipo diplomático, un tipo que razona, un tipo frío. Y yo quería pervertir eso, ¿no? Es decir, a la llegada del mundo de Flor de Jade, Odín es el que tiene el aspecto del guerrero, es el que van a poner todo el mundo las miradas. Odín, en el mundo del que viene, no necesita ponerse bronco, ya su aspecto disuade. Pero va a llegar un punto en el que el aspecto de Odín no va a ser en absoluto disuasorio. Es decir, va a haber otros como él, o más grandes que él, o más fuertes que él, ¿no? Y va a obligar a Odín a sacar ese punto de acción, iba a decir de violencia, pero... Sí, a salir un poco del lugar que ellos tenían ya establecido. Y Alexis le pasa justo lo con... un poco como perder la memoria, ¿no? Llegás a un lugar desde cero. Reseteas un poco. Y entonces las claves, el eje de coordenadas aquí ya no es el mismo. Lo que hacía que Alexis pudiera ser un tipo carismático era precisamente conocer el mundo en el que se está moviendo. Uh-huh. Eso es lo primero que se le rompe a Alexis. Claro. Cuando Alexis no puede reconocer el mundo en el que está, no tiene armas para enfrentarse a él y por eso se bloquea, ¿no? Y bueno, Claudia es una chica rebelde, la propia naturaleza de su historia, ¿no? Se enfrenta con los padres que le tienen programada una vida y tal y cual, y ella se lanza porque lo que quiere hacer es música, lo que quiere hacer es cantar y tal. Un poco le va a servir también en el proceso de adaptación al mundo de
de Flor de Jade a tener una iniciativa, pero le pasa igual que a Alex, es decir, está perdida, ella sabía lo que enfrentarse o sabía medir las fuerzas, aquí no tiene las mismas armas, ¿no? Entonces, bueno, en esencia, la construcción de esos tres personajes tenían ese enfoque primario, ¿no? Vamos a construirles unos arquetipos y luego vamos a tratar de insertarlos en un sitio donde esos arquetipos no les funcionen o no puedan desenvolverse como tales, ¿no? Sí, y de hecho es interesante que vos te enfocas mucho en hacer que ellos pasen por un proceso. Ellos no llegan y dicen, bueno, estamos en un mundo extraño, empuño mi espada, levanto mi escudo, sí, de hecho, al final cabalgo. El final de este capítulo viene a poner esa puerta, ¿no? Esa muralla ahí, justo Digo que ahí. Tu género en este caso es la fantasía, pero te estás empeñando mucho, en este caso, en tratar de mantener unos visos de realidad, en el cual no se entra a un mundo desconocido y uno se maneja como pez en el agua. Es que yo siempre he pensado que la fantasía está en una serie de elementos. Y ese tipo de elementos no pueden ser excusa para que las personas / personajes actúen de un modo poco lógico, poco coherente. Natural. Es decir, uno puede estar en un universo de fantasía donde hay dragones o la gente pueda volar o lo que sea, y eso no implica que tú, ante una situación de desconcierto, no te desconciertes. Claro, sí, ante una situación enseguida. Exacto. Es decir, y no es para nada natural que... Y quien llegara a este libro pensando que en el capítulo 5 los personajes humanos iban a liderar ejércitos estaba equivocadísimo, ¿no? Es interesante, me parece una óptica mucho más fresca en algún punto. Era mi óptica, yo no sé si es fresca o no, me ha valido también muchas críticas negativas. Es decir, hay gente que decía, es aburrido. Bueno, es aburrido. Es aburrido porque los humanos no hacen nada. Bueno, mire usted... No están en condición de hacer nada. He intentado que la parte de la acción se la lleven otros personajes, pero no, los humanos no hacen nada. Tú no harías nada en esa situación. No. Ellos no son héroes. Ellos son un chaval como tú, como yo. Es decir, son personas, además, nacidas y criadas en un contexto en el que nada de eso debería poder estar pasando. Es decir, y para mí eso era importante. Esa es la idea, aquella que hablábamos, ¿no? Del libro-juego, el lector es el protagonista. No lo es porque se parezca a Claudia o a Alex o a Odín, lo es porque esos tres personajes participan de tu misma realidad y de tu mismo esquema mental. Puedes identificarte. Y tratan de reaccionar probablemente como tú reaccionarías. Y a mí el tipo que me diga, no, yo en esa situación... hubiera agarrado el primer palo y hubiera cargado directamente contra el monstruo que me saca 1 metro y lleva un hacha así de grande, le digo, no, colega. Es decir, probablemente eso no hubiera pasado y eso no les pasa a los personajes. Cuando... Me estoy adelantando un poco, pero cuando vos decís que querés que el lector se encuentre ahí representado... ¿Pasa algo con este personaje que nos encontramos ahora, justamente, que es cronista? Vale. Está ahí en una nebulosa. Yo sí. sé cómo es Alex, lo vimos, sabemos cómo es Claudia, sabemos cómo es Odín, pero de cronista sabemos poco y nada. Muy poco y nada. Bueno, cronista sí viene a ser totalmente la metáfora del lector. De hecho, no es la metáfora ni siquiera del lector, o sea, de cualquier lector. Es del lector que yo era cuando decidí escribir o empezar a escribir Flor de Jade. Es decir, me han preguntado muchas veces si es el trasunto directo del autor. Es decir, el cronista es Vilches, deberían de llamarlo Vilches y por eso no aparece el nombre nunca. Bueno, el rollo de que no le aparezca el nombre nunca me pareció un guiño, no soy el único que lo utiliza. Hay un poco de guiño también a las... aunque vino posterior, no es exactamente... Pero quiero decir que se utiliza este
este rollo cuando uno juega a según qué juegos que son de rol. El protagonista no suele tener un nombre, al protagonista lo suelen llamar de alguna manera. Por la simple razón de que, aunque le pongas el nombre a tu protagonista, cada jugador le va a poner un nombre distinto. Claro. Sería prácticamente imposible, si hay audio en ese juego, es prácticamente imposible repetir el nombre que cada jugador le pone a su personaje, ¿no? Estoy pensando en un Mass Effect, estoy pensando en cualquier juego Un online Dragon masivo y tal, ¿no? Es decir, normalmente lo identifican con un sobrenombre. Para mí, el cronista es el cronista. Es decir, no importa el nombre que tenga, porque podría ser cualquiera. De hecho, hay cierta intención de que se parezca al yo, el que yo era cuando tenía aproximadamente esa edad, pero también hay intención de que se parezca a ti, o que juegue en esos términos. Es decir, cronista es al final el personaje que hace el nexo, entre una realidad y la otra, y la puede comparar, y puede sacar unas conclusiones, puede tener esos pensamientos un poco más elevados, puede poner las cosas en orden o en perspectiva. Es el que mira las cosas desde fuera, el que, conociendo una realidad y experimentando la otra, es capaz de analizar y vincular las dos. Y les va a servir a las dos partes, es decir, va a servir evidentemente a los personajes humanos para entender la realidad que van a ver, porque muchas veces en este mismo capítulo sirve de nexo. Él es el que explica, son orcos, ¿no? Pero también va a pasar en la otra óptica. También va a haber un punto en el que los personajes, o algunos personajes del mundo de Flor de Jade, van a terminar observándose a sí mismos desde los ojos del cronista, y van a entender otros matices, van a ver otras cosas en perspectiva, porque es difícil, en realidad, analizar tu propia situación, tu propia realidad, desde tus claves. Sí, Necesitas una visión ajena. Y cronista viene a ser ese, y viene a ser la excusa para una forma narrativa en primera persona que a mí me encanta, que me parece fantástica, ¿no? Al hilo de esto, me decían, si cronista, o sea, que me hacía un lío, con la primera, la tercera persona a la hora de narrar. Y lo cierto es que no. Es decir, cada vez que cambio de primera a tercera persona hay una razón que no tiene nada que ver con un lío en la cabeza, o que no tenga claves para utilizar la fórmula, ¿no? No, en absoluto. Es decir, el cronista normalmente narra en primera persona los hechos que vive, narra en tercera persona los hechos que no experimenta en primera persona. De hecho, es un personaje que desde el inicio, aunque está, digamos, más cerca del grupo de los músicos, Sí. se siente fuera. Después habrá alguna reflexión en la que dice, hace como una descripción, pero de ellos. Sabemos que eventualmente va a terminar armándose un vínculo, Sí. pero él está unos pasos Sí, más lejos. De hecho, me interesa eso. Es decir, por un lado están los tres músicos, que por son otro lado, ese núcleo. por ¿no? otro lado está el cronista, y queda el siguiente personaje que aparece muy pronto también en este primer capítulo, que será Falo. Pero enseguida los tres músicos son los que tienen un poco el sello, el vínculo, el pasado, Sí. forman el grupo, ¿no? Cronista, aunque está ahí dentro, puede perfectamente ver a los músicos desde fuera, y por lo tanto puede analizar eso. Y Falo es un personaje que se autoaísla, que boicotea todo ejercicio de compenetración, de colaboración, de tal, ¿no? ¿Por qué quisiste un Falo ahí? Bueno, yo tengo una deuda con Falo, yo creo que tengo una deuda grande. Y siendo absolutamente honesto, y probablemente decir esto no sea algo ni siquiera sensato para un escritor, yo creo que Falo sufre las consecuencias de haber empezado a escribir muy pronto. O sea, bueno, muy pronto. Haber empezado a escribir joven. Y sin experiencia. Que es un personaje que, si realmente yo lo pillara ahora,
le podría haber dado muchísimo más. Es un personaje que podría haber tenido unos matices. Eso sí, probablemente La flor de Jade hubiera sido un libro totalmente distinto. Es decir, no en la esencia, pero sí en la situación, sí en lo que pasa. Es decir, Faro es un personaje eminentemente perturbador, es un personaje como diría, disruptivo. Sí. Rompe la armonía. Lo rompe, ¿no? Entonces, quizá yo no supe lidiar con Falo. Falo sirve para marcar precisamente esa diferencia con el resto de los músicos, presentar a un personaje que tiene ese espíritu de supervivencia, esa necesidad de supervivencia, y que le pasa como al resto de los personajes. Los modos de supervivencia que le funcionaban son los modos que le funcionaban en su realidad. Uh-huh. En esta realidad la cosa cambia y no tiene los pilares, no tiene los resortes ni los recursos que tenía en su realidad para salir airoso de las situaciones tal cual estaba acostumbrado. Entonces también es un personaje perdido entre los primeros compases, que no encuentra ya no su hueco, porque todos los personajes van a tardar mucho en encontrar su hueco, ¿no? Bueno, entonces estos son los personajes iniciales, los personajes con los que en realidad vamos a ir siguiendo a lo largo de toda la historia. Y muchas veces se entiende eso por los protagonistas. Y yo quiero preguntarte, ¿son estos los protagonistas? No. Flor de Jade necesitaba un grupo que abriera la acción. Es decir, yo concibo el universo de Flor de Jade sin la presencia de los humanos como un universo que se ha quedado estático, ¿vale? Es la presencia de estos chavales la excusa para iniciar un movimiento. Entonces ellos son personajes especiales, pero no hay, o al menos yo creo que desde mi punto de vista no hay un protagonista claro, un protagonista definido. Hay personajes de mayor relevancia que otros. Hay personajes que por su condición en la trama, caso por ejemplo de los humanos, tienen un peso, o van a terminar teniendo un peso, una mirada sobre ellos más fuerte que otra. Va a haber personajes que por su carácter van a protagonizar una serie de escenas o de momentos, o van a determinar una serie de líneas de acción en Flor de Jade, pero yo siempre concebí Flor de Jade como una ópera coral. Es un poco el residuo de esas series que han terminado fascinándome. Algunas las conocí avanzado a la historia, otras no tanto, y tal, que son ese tipo de historias que presentan un montón de personajes en las que como espectador yo no podía quedarme con uno en concreto. Tenía favoritos, tenía algunos que me resultaban más simpáticos que otros, personajes con los que empatizaba más, pero siempre había algo prácticamente en todos los personajes, no importaba cuánto metraje ocupasen en un capítulo o incluso a lo largo de toda la serie, que me resultaba fascinante de ellos, ¿no? No podía elegir. Y los personajes humanos yo no podría definirlos como los protagonistas. Son lo que son, es decir, son la excusa de la historia, y son los motivadores, son los causantes de la acción. Gracias a ellos van a empezar a pasar cosas. Pero cosas en las que ellos ni siquiera son los causantes, ¿no? Es su mera presencia, es lo que creen que puede significar. Son un montón de cosas que están alrededor de ellos los que hacen que otros individuos empiecen a moverse. Al final los humanos son arrastrados, por decirlo así, en toda una corriente que genera su presencia, el haber llegado. Pero no, yo no tendría. Yo podría hablarte de favoritos y probablemente coincidiría con algunos lectores y con otros no. Podría hablarte de favoritos o de personajes más simpáticos.
y tal, pero no de protagonista. Y desde luego los humanos no lo son. Ninguno de ellos, ni siquiera el cronista. Cuando nosotros empezamos, Flor, hablamos un poco de que cada uno de los personajes tiene una estructura de personalidad, se desenvuelve de cierta forma. Y eso responde al mundo que conocían. Sí. En el inicio de este capítulo Sí. hay una ida y vuelta con el tema del sueño. Uh-huh. Alexis sostiene, esto es un sueño, lo sostiene a rajatabla. Sí. Claudia queda ahí me estás haciendo dudar, puede que sí, y llega Odín y dice, no, señores, esto no es ningún sueño. Uh-huh. Es interesante que estas características, estas formas de encararlo, parezcan ir un poco con la forma de actuar después. Sí, es más que posible. ¿A vos te pareció que el sueño era la respuesta más lógica y coherente ahí? Yo pensé, o sea, había dos maneras de hacer esta entrada en el mundo. Una manera, diríamos, amable, que fuese ganando en intensidad, o una manera violenta. Sin que ninguna de las dos hubiese una pasividad de emociones, una ausencia de respuesta ante a lo que es el hecho real, el hecho innegable, que es algo extraño, absolutamente inexplicable, algo que no puede ser causa de las leyes físicas de la naturaleza, ha ocurrido, ¿no? Si lo hubiera hecho de manera violenta, tendría que haber puesto a la gente con un ataque de nervios, colapso y tal. Sí. Estaba arriesgándome al no movimiento. Yo a la hora de escribir, y ya me pasaba entonces, y me sigue pasando ahora soy un poquito más controlador, pero entonces prácticamente nada. Me gusta esto porque es la parte que me divierte. Yo planteo una situación, esto es como un juego de rol en realidad, y aquí están mis influencias directísimas del rol en mi manera de escribir. Cuando tú estás jugando el rol, tu director de juego plantea una situación, ¿vale? Pongámonos en la situación hipotética. Has despertado en mitad de una caverna. La situación es esta, esto es lo que ves, esto es lo que hay, esto es lo que no hay. A tu lado está Claudia, que es otro personaje, otro jugador, Alexis y tal, ¿no? Es decir, te plantea. Y ahora dice, bueno, ¿qué vais a hacer? Se supone que cada jugador, en virtud de cómo haya configurado a su personaje, va a tratar de reaccionar acorde a cómo lo haría el personaje que ha diseñado en esa situación, ¿no? Bueno, yo en mi manera de escribir hago algo muy parecido, que es, yo como escritor, es decir, como director de juego de mi propia novela, planteo la situación y digo, esta escena X tiene estos puntos y en ella están presentes este personaje, este y el otro. Estos son los condicionamientos. Y ahora me planteo, ¿cómo va a reaccionar tal personaje? ¿Cómo va a reaccionar el otro? Y si soy absolutamente honesto con el personaje que yo mismo he diseñado, tengo que dejar que haga cosas que como escritor o como director virtual, ¿no?, del juego de mi novela, haga cosas que no me interesen. Porque eso sí, enseguida o a lo largo de los años como jugador, desarrollé esa habilidad, la habilidad de ser capaz de dejar de pensar como yo, meterme en la piel de un personaje que estaba diseñado bajo unos parámetros y que tenía una personalidad X y tratar de reaccionar como ese personaje. Todos mis personajes juegan en esta gran partida que es la Flor de Jade en algún momento, ¿no? Entonces, si yo hubiera planteado esa situación y hubiese dejado que actuasen, probablemente me hubiese arriesgado
a que alguno no fuera capaz de reaccionar. Entonces traté de hacerlo más amable, tirar por la parte más amable y dar un punto de extraña lógica. El único punto de extraña lógica que pueda haber en una situación así es: esto no es real. Es decir, si no es real, tengo dos opciones. O estoy soñando, o estoy imaginando, ese es el último recuerdo que ellos tienen, haberse acostado. O esto es fruto de algún tipo de sustancia alucinógena, que es exactamente lo que le pasa a Falo, y lo tiene muy claro. Sí, sí. Él ve enanitos, él está allí diciendo: estoy pasando un chungo feroz, esto en algún momento se me pasará, ¿no? En algún momento despertaré y se me pasará. Creo que Alex es el primero. Entiendo que Alex se despierta solo. El lector llega en el momento en el que Alex encuentra a Claudia, pero Alex se ha despertado solo. Ha mirado alrededor, ha visto que está en una cueva y simplemente su cerebro ha hecho así, ¡clac!, se ha cerrado y ha dicho: no, esto no puede ser real. La única opción que le queda a Alex es pensar que está soñando. Claudia probablemente ha pasado por la misma situación, pero lleva más tiempo ahí, o simplemente ha visto cosas, es decir, la realidad, las evidencias de la realidad le han marcado mucho más y ha dicho: no, el tacto es húmedo, aquí hace frío, esta sensación no es la sensación que yo tengo cuando duermo y tengo un sueño extraño, ¿no? Incluso un sueño después de haber bebido algo más o tal, ¿no? Es precisamente Odín el que ya lleva un tiempo allí y ya ha descartado todo eso. Claudia, que es la que está más proclive a terminar creyendo la parte de Odín, es la que le hace entender a Alex que no está en un sueño. El dolor es real, todo es real, esto es real. Es decir, tenemos que hacer creer a nuestra cabeza, es decir, tenemos que convencer a nuestra cabeza de que realmente esto es así. Pero yo imagino que cuesta trabajo. Es decir, yo cuando me ponía a tratar de plantear eso, ninguna persona, creo yo, que tiene la capacidad de saber cómo reaccionaría ante una situación que se escape a los límites de la realidad, que es básicamente traumático completamente. Lo que yo pongo. Tendríamos que hacer esto que ahora en YouTube se ve mucho, ¿no? Este tipo de bromas, ¿no? En el que acuestan a un tipo y le cambian todo el escenario, lo ponen yo no sé dónde, lo dejan despertarse a ver qué... yo he visto algunos vídeos ahora en esa clave y hay reacciones para todo, ¿eh? Hay reacciones para todo y la gente se queda alucinando, la gente no sabe cómo reaccionar, porque hay una parte de tu cerebro que te dice: esto no puede ser real, pero estoy aquí y estoy tocando y estoy viendo eso. Había uno, sin ánimo de alargar, pero vi uno que especialmente me hizo un clac, ¿no? Una chica entraba en un baño público. Sí. A la salida le habían cambiado todo el exterior y era un bosque lleno de criaturas faéricas, no faunos. Sí, claro. Tenías que ver la cara de esa persona, ¿no? Cómo miraba todo alrededor, intentando convencerse. Hace 30 segundos pasé por aquí y todo esto no estaba. Es decir, yo creo que habría que preguntarle a esa gente para saber exactamente cuál puede ser la reacción ante estas. Y yo espero que como recurso literario, como recurso estético, quedase... El recurso interesante, el que a mí me gusta mucho, es la reacción de Falo. La reacción de Falo, que vamos a dejar que se escuche. Vale. ¿Y a mí qué coño me importa, colega? Le cortó en aquel tono exagerado. Esto es la rehostia, Dios. Menuda mierda, tío. No me jodas, ¿vale? Esta sí que suena a la madre que me parió, joder. Me cago en mi puta calavera, Dios. Empezamos a ver que poco a poco aquel tipo empezaba a hablar solo y perdía interés en nosotros. ¿Qué mierda pasa, tío? ¿Qué mierda me pasa, joder? ¿Qué coño me has dado, Charlie? Gritó mirando hacia las inapreciables techumbres de la cueva. Su voz llegó repetida en un abanico de ecos que parecían burlarse de él. Esto es cosa tuya, pedazo de mierda.
Cuando se me pase la noria te juro que te mato, joder. O sea, Lucía más chungo de toda mi puta vida. Te mato, Charlie. Te juro que te mato por darme esta mierda. Pues la reacción de Falo me parece sumamente, en primer lugar, auténtica. Es algo que... Sí, bueno, sí, me lo espero. Pero además, ahora con otro tono, ¿no? Me parece en algún punto que se refiere mucho a cómo va a ser Falo, qué va a demostrar Falo, cómo va a actuar. Igual siempre hay quien se quedó esperando una reivindicación de Falo. Pero nosotros desde ese primer momento ya tenemos un vistazo a qué clase de personaje va a ser y cuáles van a ser sus claves. Este personaje que ya sé que lo hemos hablado, pero este personaje que viene a romper un poco las estructuras que tienen los otros, ¿a vos te parece que era realmente necesario como contrapartida? A ver, el chico malo con los chicos buenos, para que viéramos, estos son buenos, sí, bueno, y este es un desastre. A ver, yo creo además que decir esto probablemente nos adelanta unos capítulos adelante, pero no estamos reventando la historia a nadie. Todo el mundo que escuche esto, que vea esto, sabe cómo termina el personaje de Falo. Y esa reacción estaba muy al principio, es decir, esa decisión estaba tomada de antemano. Yo planteaba con Falo el personaje que no se adapta, el personaje que precisamente por querer hacer las cosas como las hacía antes, como sabía, el que se atrinchera, el que no colabora, el que no se abre a reciclar su esquema mental en un universo como el de Flor de Jade, que a fin de cuentas es hostil, es un universo hostil por salvaje, por desconocido, no es brutal. Yo creo que mi mundo no es brutal, pero como son otros mundos, no hace falta que me vaya muy lejos. No, la Iboria de Conan... La Iboria de Conan es brutal. El mío simplemente es duro, es agreste, es hostil, es difícil, ¿no? Necesita un cambio de mentalidad, un cambio de adaptación. Los tres músicos lo tienen fácil porque ya son amigos, se apoyan entre ellos. Cronista se siente el más joven, por lo que busca refugio en ellos tres, que le parece mucho más adultos y tal. Entonces se refugia. Falo es el inadaptado en realidad. Sin embargo, en el universo del que viene, Falo es un bullier. Sí, claro. Falo es un abusón. Falo es el tipo que, cuenta Odín, vino con los amigos, sí. Quería entrar hasta aquí de todo, y como no le dejamos, montó un follón, montó una pelea allí, montó un escándalo Es decir, es ese tipo que se amparaba en la... De hecho, el detalle me parece a mí está dado en que Falo, hace todo este discurso de esto es una alucinación, está clarísimo. Ellos empiezan a buscar la salida de la caverna y nosotros suponemos que Falo quedó ahí sentado insultando a Charlie, si no me equivoco. Sí. Sin embargo, cuando ellos salen, Falo lo siguió. O sea, hay un dejo de supervivencia que lo guía y que lo lleva. Falo lo sigue por dos razones. Y esto soy absolutamente honesto. La gente piensa que yo tengo todo medido en los libros, que yo conozco todo. No. Yo, como he dicho antes, para mí, todos los personajes de este libro, de todos los libros, en realidad, que haya escrito, que pueda escribir, tienen esa pauta. Yo dejo que el personaje haga las cosas que el personaje cree que va a hacer. Evidentemente, como autor, me interesa colocar una cosa u otra, ¿no? Es decir, Falo iba a terminar saliendo. Las motivaciones de Falo para seguir, bueno, pues, no hay muchos más caminos para salir de allí que ese. Otra, probablemente en algún punto,
el discurso de Odín le cala, ¿no? Sin embargo, la reacción suya, al sentirse solo y al sentirse vulnerable, es sacar la navaja, es el punto amenazante. Cuidado que os pincho, Sí. no os acerquéis que os doy, ¿no? La posición defensiva. Le falta la manada. A Falo le falta la manada, le falta la confianza de ese grupo en el que él es líder, igual por ser más malo que nadie, por ser más chulo que nadie, por ser, a saber, ¿no? Es decir, pero le falta esa manada. Él se siente solo en realidad, se siente que no... Él está acostumbrado a que la gente se acache la cabeza cuando él pasa, porque probablemente intimida con el grupo, amenaza con el grupo. Este tipo de perfil de personaje funciona sí. normalmente así. Tú has trabajado con chicos Sí. en ese y sabes que se refugian muchísimo en el grupo, en cuando superan en grupo, ¿no? Algo tiene que hacer. Entonces, claro, evidentemente se acerca y entiende y probablemente da pie, pero tiene códigos. Es decir, realmente hay una frase en el capítulo que dice: él se crió en la misma ciudad que nosotros, pero no en las mismas calles. Hay códigos que no se entienden. Hay cosas que no calan. Él intenta echar una mano en algún punto. A su modo. A su modo y a su manera. Que es particular. Trata de hacerlo. No recibe bien, ¿no? Cada vez que intenta decirle algo a Claudia, probablemente no, con bastante mala fortuna, recibe un golpetazo. Él está acostumbrado a hablar así, a decir ese tipo de cosas. Pero Claudia no está acostumbrada a que la traten de esa manera. Por lo tanto, ambos personajes reaccionan de la manera a la que tienen que reaccionar. Sí, como ¿no? están acostumbrados. Y justamente, salen, ya que estamos ahí, salen y lo primero que se encuentran son 2 soles. El encontronazo con la realidad. Que entiendo que por un lado ha sido tu detalle para Claro. que este no es el mundo al que están acostumbrados. Es exactamente Por otro lado, eso. me pregunto si es interés particular en la astronomía, si es Sí, hay un poco de todo. simplemente... Hay un poco de todo. Yo creo que como casi cualquier adolescente de mi generación que nació a finales de los 70, pero que su infancia la vivió en la década de los 80, no hay nadie que haya vivido en la década de los 80 que fuera infante en aquella época, preadolescente casi, que no se impactase con la imagen de Luke Skywalker mirando el horizonte de Tatooine y viendo a los soles gemelos Es verdad. de Tato 1 y Tato 2, que ese plano es magistral, o sea, es un icono junto con un millón de cosas que tiene la Guerra de las Galaxias de icónicas, ¿no? Sí, yo creo que igual que había visto Hombres León por ahí y fueron la inspiración de los féridos, de estas cosas que te marcan con 6, 8, 10 años, sí, ¿no? detalles que te van Esa quedando. imagen en concreto a mí me sobrecogía. Luego uno termina interesándose por la astronomía. A mí me encanta la astronomía, lo sabes. Tenemos charlas increíbles sobre esto. Las estrellas binarias son probablemente las estrellas más numerosas. Por lo tanto, no era extraño que hubiese en otro planeta, porque yo siempre sí tuve claro que el universo de Flor de Jade era un universo rocoso terráqueo, es decir, estaríamos hablando de un planeta como el nuestro, localizado en otro punto de nuestra galaxia o de cualquier punto de nuestro cosmos, nuestro universo en realidad, ¿no? Que se ha desarrollado como buenamente se ha desarrollado, ¿no? Es decir, ha tenido una serie de estadios paralelos a los que podríamos haber tenido los humanos aquí. Entonces evidentemente está asociado a una estrella anfitriona, que en este caso ni siquiera es un poco más complejo, esto no tenía intención de hacerlo. Es una estrella binaria en realidad. Vale, podríamos decir que sí, que es algo parecido a eso. No se eclipsan los soles, por lo tanto es un
una estrella binaria un poco, No vayamos un poco por ahí. extraña. Sí, vale. Es otro mundo. Sí. No, bien. Bueno, sí, a ver. La imagen de los Un dos poco de soles todo, ¿no? venía a representar precisamente eso, ¿no? Es el encontronazo con la realidad. Da igual hasta qué punto de convencimiento, en qué punto de convencimiento estuvieran, en ese instante... ¿O esperando qué? Porque de todas formas uno esperaba por ahí salir y decir, bueno, es que no estoy en mi país, estoy en el país vecino o al otro lado De la del calle, globo, pero no. No, que no, no. claro, es decir, es eso. Hay una frase, para mí era capital, es de cronista, que dice, no sabíamos dónde estábamos, pero estábamos seguros de dónde no estábamos. Es decir, no están en la Tierra, Claro. no están en el planeta Tierra, porque no existen dos soles. Nuestra Tierra solamente gira alrededor de una estrella singular y no hay una segunda estrella. Así que eso te catapulta inmediatamente a no sé, esto sí que es raro, no puede ser un sueño y no estoy en la Tierra, esto es jodido, ¿no? Ese es el punto de encontronazo feroz con la realidad. Además trato de dejar, no pasan de ahí a la acción. O sea, ese momento implica exactamente lo que le ocurre Un a Falo, shock, ¿no? sí. Sentarse en el suelo y decir, ¿Qué pasa? ¿esto qué es? ¿no? Ujú. Y tamizarlo. Es precisamente, o probablemente porque gastan más tiempo del que era oportuno, que se inicia la acción, ¿no? Que es cuando va a empezar a caer la noche. De hecho, es ahí donde vuelve una vez más estas estructuras de personalidad. Ujú. Alexis, que empieza diciendo, bueno, esto tiene una explicación, no la sabemos, pero la Ujú. tiene. Y finalmente Odín, que es el que pone los puntos y dice, bueno, se va a hacer de noche, no tenemos para comer, no tenemos agua. Es el que tiene la respuesta Sí, práctica. sí. Alex como que se queda un poco y de hecho es hasta más conservador. Odín lo toma desde otro lado. Sí, a ver, Odín pone el punto pragmático, pone la mente fría. Alex quizá, precisamente por ser ese líder carismático del que hablaba, mi interpretación de esto es, Alexis probablemente es un tipo que propiciaba seguridad, es decir, era el típico que cuando le proponían tocar en un local echaba las cuentas, decía, chicos, nos es rentable, no nos es rentable, tal cual, Un esto, lo otro. Es decir, organizador. iba a lo seguro, ¿no? Sopesar pros, contras, tal. Él en una situación que no domina, en un universo en el que no tiene ni idea, lo conocido es lo que le parece seguro. No es la posición más inteligente, como prácticamente casi todos los demás le hacen ver, ¿no? Hay que moverse y rápido, dice Odín. Sí. Hansi. Hansi. Él le parece más seguro el espacio, es un poco la burbuja de confort o el fantasma de la burbuja de confort. Nos quedamos en la cueva, que es el espacio que conocemos, aquí estamos seguros, aquí no va a pasar nada, porque viene la noche. Y si la noche en cualquier lugar del mundo es sinónimo de peligro, desconocido, riesgo y tal, en un mundo que evidentemente ya tienen claro que no es el suyo, no tienen ni idea. Y yo creo que eso es una constante que va planteando Alexis, sobre todo durante los primeros compases. No tenemos ni idea de lo que hay ahí fuera. Sí. Es Odín el que, quizá por ser mayor que ellos, quizá por Sí, otro igual, bagaje, es el que ha venido de un país distinto. te ¿no? iba a decir, arriesga más, pero no sé si arriesga. Creo que tiene una óptica diferente. No. Es práctico, planifica, intenta encontrar una salida. Yo lo veo pragmático. Yo veo la posición de Odín es pragmática. No hay agua, no hay comida. Quedarnos aquí no nos lleva a ningún sitio. Él deduce lo obvio. Cuanto más tiempo estemos aquí, más cansados, más hambrientos, más sedientos, más urgencia va a haber por encontrar ese tipo de cosas.
no sé dónde las vamos a encontrar, pero aquí no van a venir solas. Claro. Claudia simplemente quiere moverse. Claudia simplemente quiere salir. Es decir, Quiere hacer algo. exacto. Y bueno, el punto va a venir precisamente del personaje que menos se esperaba mientras ellos están debatiendo. El que se ha movido, el que ha dado la vuelta, el que se ha puesto a mirar cosas ha sido Falo y ha descubierto una columna de humo. Deducción absolutamente lógica. Si hay humo, Hay gente. hay fuego probablemente, y hay muchas posibilidades de que ese fuego lo haya hecho alguien, ¿no? Y ellos bajan y con lo que se topan es con los orcos. Así, de buenas a Sí, primera. sí, sí. O sea, es el segundo bofetón, por Sí, así decirlo. Sí, de hecho, sí, es el remate. ¿Te parecía que los orcos eran ese elemento por el más importante que iba a demostrar en primer lugar que esos seres sí existían? Sí. Claro, porque podrías haber elegido otro tipo de seres, Sí, bueno, incluso hombres malos. Claro. A mí me gustan mucho los orcos. Todos Quiero nos gustan decir, los orcos, quiero hay que decir, admitirlo. A mí me gustan muchísimo los orcos. Y espero además que en los últimos compases de esta saga haya más personas que compartan conmigo esa visión. Yo me esfuerzo muchísimo en presentar a los orcos como bestias salvajes y sin alma, que creo que es lo que todo el mundo está acostumbrado de los orcos, y yo en ningún momento digo que no sean salvajes, que no sean... Pero a mí me gustan mucho los orcos. Me gustan mucho los orcos y los enanos. Yo creo que es algo que dejo traslucir. Los orcos en el universo del rol que yo visité, viajé y me acostumbré a tratar, era el típico malo. Es exactamente lo que dice Cronista, ¿no? Que es el que los identifica. Es el típico malo, carne de cañón, que aparece, bobos, incluso. sí, bruto, es la masa de músculo. A mí me pareció muy simbólico que fuera justamente eso lo que se encuentran. Este es el mundo al que llegaste. Sí, ¿Dónde hay esto? exacto. Más Ella golpe no podía necesitaba algo lo suficientemente duro como para activar como para activar las reacciones primarias. Es verdad que podrían haber sido cualquier otro tipo de personaje, pero quería manifestar desde muy pronto. Además, yo estoy jugando en ese momento con las claves típicas del género. Sí. No, recuerdo que me han dicho muchas veces, maneja las claves típicas del género, claro. Es decir, son las claves en las que yo me forjé, y mi historia nació en esos lodos, nació con esos mimbres, ¿no? Me gustaba, me apetecía, no necesitaba cambiar algo porque me apetecía eso. Y, Sí, perdón. Y justo eso, ¿no? Quería colocar a esos brutos bobos que cuando tú juegas al rol, pues tus héroes matan a cientos, claro, y tal. Quería colocarlos allí, quería poner una charpa y enfrentarlos a una persona normal. Una persona podría ser tú, podría ser yo, podría ser el vecino, cualquier lector en realidad, ¿no? La diferencia es abrumadora, es decir, no hay casi posibilidad de escape cuando uno se tropieza con una patrulla de orcos. claro. Absolutamente, pues son salvajes y tal, pero son muy duros, conocen bien el terreno, están acostumbrados a un montón de... A ver, no hay escape si no te traiciona antes uno Claro, de tu grupo. Es aquí a lo que iba. Yo necesitaba provocar eso. Es que todo, en ese momento, todo parece agresivo y hostil. Es que uno dice, llegaron acá y todo les va a salir mal. Claro, pero es que normalmente ocurre, quiero decir, no normalmente. Una ley de Murphy. Claro, no, sí, es decir, si algo puede ir mal, probablemente Claro. vaya, ¿no? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Nos han visto! Chilló Odín. ¡Corred, hay que salir de aquí! ¡Maldito hijo de... Ese cabrón acaba de usarnos de cebo! Aquella inesperada reacción nos hizo perder todo orden. Salimos de nuestro escondite en desbandada.
Comenzamos a correr a la desesperada por donde podíamos. Pronto, junto a las voces aparecieron unos sonidos que nos helaron la sangre. Silbidos que parecían venir desde la distancia, desde el campamento. Una pasó demasiado cerca. Algo impactó sobre las rocas y rebotó muy cerca del cuerpo de Odín en nuestra huida. Cuando los ojos del rubio muchacho acertaron a saber de qué se trataba, un terror sin nombre se apoderó de él. ¡Agachaos! ¡Corred agachados! ¡Son flechas! Gritó. No, son ese tipo de cosas no previstas. Uno puede trazar en papel lo que le dé la gana. El plan sobre el papel puede ser magnífico y luego se incluyen elementos que no podían haber sido previstos de antemano. Ellos bajan y eso que prevén es el propio Odín el que lo dice. Dice, si bajamos y lo que vemos no nos gusta, estamos jodidos. Habrá que volver a la cueva. Y va a ser de noche. Y Se va a hacer de noche, se nos va a hacer de noche por el camino. Es decir, es una mala opción, pero hay que bajar si queremos comprobar qué es eso, ¿no? Y me gusta ese espíritu, es el espíritu del ser humano, de mirar debajo. Vamos a descubrir qué es lo que hay, no nos podemos quedar con la duda. Bajan y evidentemente lo que ven no les gusta. Deciden volverse, pero no pueden evitar la mala fortuna de que uno de los orcos se cruza o se coloca en un lugar donde si me muevo de aquí me ven. Es decir, eso no se puede prever. Podría no haber pasado, claro, podría no haber pasado. Pero la entropía. Estaba claro, exactamente, es eso. Es ley de la entropía. El desorden. Claro, puede pasar. Puede pasar. Y de hecho ocurre. Claro, y de hecho asumo que ellos, teniendo el vínculo que tienen, y si bien no conocen a Falo en profundidad, de todas formas jamás se les pasó por la mente esto, ¿no? No, claro, a ver. Para salvar su pellejo, este tipo... Hay que salir corriendo. Es el punto de primario. Y el único personaje que podía dejarse vencer sin ningún tipo de reparo por la necesidad de supervivencia era Falo. Porque cualquiera de los otros tres podría haberlo hecho, pero tiene el vínculo. Y espera la colaboración. Esperan, de hecho, ellos se dan la vuelta y están planteando cómo vamos a salir en grupo de esto, cómo vamos a gestionarlo como grupo de amigos. Porque probablemente están acostumbrados también a resolver los problemas en grupo. El cronista no puede hacerlo porque está totalmente a merced de ellos y es probablemente de los más conscientes en asumir que si va por libre, igual no hay forma. dónde. Quien sí tiene el chip de Tengo que salvarme. a correr, hay que correr, hay que salir, hay que escapar de que es además un instinto muy duro de vencer, ¿eh? No todo el mundo puede. El instinto primario te lleva a decir. Sí. Aunque sea lo más estúpido. Es Falo. A Falo no le ata nada. En ese grupo lo único que está viendo es algo hostil. Es algo que le amenaza. Y él está acostumbrado también a eso, ¿no? Corro, dejo el problema atrás, ¿no? Tiene confianza, salta, corre a saber, ¿no? Habría que preguntar dónde ¿dónde adquirió esas habilidades, ¿no? ¿Y dónde vas a ir, muchacho? Claro. Pero es eso, no piensas, tú Reacciona. improvisas. Reacciono, yo voy a correr, que ya luego pensaré qué hago. Pero lo primero es quitarme esto, ¿no? Sin ese salto, sin ese elemento que delate la posición, la situación podría haber acabado de otra manera. Y en realidad a mí me interesa que los chicos sean capturados, ¿no? Y los chicos son capturados. Y los chicos y ahí nos dejas. son capturados. Y sí, me parecía un cierre. En realidad ese capítulo se alargaba mucho más. Era realmente largo. Así que cuando decidimos plantear una reestructuración de los que aligerar un poco, ¿no? el enviado sin necesidad de tener que tocarle en esencia el contenido, las páginas, separar los capítulos resultaba tentador y este es un punto interesante para dejar el primer segmento, el primer bloque, ese éxodo que tiene el cortavida
en realidad. Sí, la captura o la sensación de captura Sí, claro. de todo Lo que todos asumimos, que hay una captura. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Hemos terminado el capítulo 1. Hemos terminado el capítulo 1. Espero que sea interesante, que haya sido interesante. Es interesante, claro. Tiene un montón de secretitos, Flor de Jade. Bueno, esto hace que yo también recuerde empieces a anécdotas recordar cosas. Está muy bien. Sí. Bueno, estamos cerrando entonces nuestro capítulo 1. Vamos a dejarlos para que podamos vernos en el próximo, donde seguiremos desmontando la Flor de Jade, esta vez en el capítulo 2. Muchas gracias. Gracias a todos.